Hola, hoy conversaremos sobre la patología del aparato digestivo. Comenzamos con la patología del esófago. El esófago es un tubo muscular que conecta la faringe con el estómago. Está revestido de epitelio escamoso estratificado, tiene su mucosa bien desarrollada muscular de músculo estriado en tercio superior y músculo liso en los tercios inferiores. También carece de serosa. El esófago está cubierto solo por tejido fibroso del mediastino, del que obtiene irrigación e inervación, lo que facilita la difusión de las infecciones y hace difícil su cirugía. Continuamos con la patología. Tenemos las anomalías congénitas. Son poco frecuentes y se descubren poco después del nacimiento, pues causan regurgitación inmediata al alimentar al niño. Si no se tratan en etapa temprana, son incompatibles con la vida. Tenemos la agenesia. Es la falta de esófago, es rara y puede ser parcial o completa. Luego tenemos la atresia y fístulas. Son más frecuentes. El esófago del embrión de 3 semanas de edad es una constricción anular entre la faringe y el estómago. Con el crecimiento de los brotes pulmonares y la elongación del cuello se vuelve tubular. Al comienzo, las porciones cefaloides del esófago y de la tráquea forman un canal único. Más tarde crece un tabique que los separa. Se han descrito 5 tipos principales de anomalías traqueoesofágicas. La más común es la atresia esofágica, con fístula en 80 a 90% de los casos entre el esófago y la tráquea, a nivel de la bifurcación traqueal o a nivel del bronquio principal derecho. Yo soy Jesús, yo soy Jesús Hernández, nacido en 5 y le vengo a hablar sobre los trastornos esofágicos de origen neuromuscular. Tenemos sus síntomas clínicos principales. Tenemos la sedia, que es sensación de quemazón o irritación del esófago. Tenemos la disfagia, que es dificultad al tragar. Y las alteraciones de motilidad. Esta puede confundirse con el globo histérico. Tenemos las clases, que es cardioespámico y megaesófago. Y trastornos raros que son significativos en la motilidad esofágica. Tenemos los síntomas característicos, tenemos la disfagia progresiva, tenemos los mecanismos propuestos, que es la obstrucción funcional de la unión esófago-gástrico, tenemos las causas posibles, que es la idiopatía en la mayoría de los casos, la genética en pocos casos, las ulceraciones y la fibrosis y el riesgo de leucoplasia. Anillos y membranas esofágicas. Las superiores tenemos las membranas, que se ubican sobre el callado aórtico, más comunes en mujeres mayores de 40 años, relacionadas con anemia ferropenética y glositis esofágica de lengua inflamada y lisa, disfagia y se ha reportado aumento de riesgo carcinoma de esofágico. Inferiores tenemos el anillo de Charles-Key. Tenemos cerca de la unión escamocilíndrica del esófago distal. Tenemos sus características: engrosamiento de la mucosa. Tenemos que produce hasta 5 centímetros de fibrosa e inflamatorio. Hernia hiatal, que la tenemos la tipo 1, que es deslizamiento de diafragmática y el esófago. Causa el acortamiento congénito del esófago. Y tenemos la hernia tipo 2, que esta es por enroñamiento. Se forma un saco intratorácico, potencialmente más grave por el riesgo de estrangulación. Tenemos los carcinomas, que son un tipo de cáncer gástrico, encontrados en personas de 50 años. También los podemos encontrar en niños y en jóvenes. Según su morfología, se pueden encontrar en cualquier parte del estómago. El 29% en la región o en la curva menor, el 12% en la curva mayor, el 24% en la zona anterior o posterior y el 25% en la circunferencial. Tenemos de forma fungiforme o tipo fungiforme. Estos son una masa luminosa intraluminar que se encuentra a varios centímetros por arriba de la mucosa. Tenemos de forma ulcerosa, que esto es una úlcera excavada de 2 a 8 centímetros. Tenemos de forma difusa, que estos se extienden de forma difusa en toda la pared gástrica. Histológicamente hablando, encontramos los adenocarcinomas, que son un tipo de célula calciforme intestinal metaplásica bien definida, que estas forman unas papilas internas, y en metaplasia se pueden encontrar de forma dispersa o desordenada formando islotes. Mi nombre es Claudia Ángel García y les voy a hablar sobre el linfoma.
El linfoma puede ser una manifestación primaria o secundaria. El primero constituye solo un pequeño porcentaje de los tumores malignos del estómago, que se encuentran localizados en la mitad distal del estómago. Para las observaciones macroscópicas, las lesiones tienen varias modalidades. Tienen su origen en el tejido linfoide submucoso o dentro de la lámina propia. Por lo tanto, es de naturaleza submucosa. Para la observación microscópica, el cuadro de crecimiento puede ser nodular o comúnmente difuso. El sarcoma, las más frecuentes, es la leiomiosarcomas, las fibrosarcomas y las sarcomas endoteliales. Las anomalías congénitas, la duplicación y atresia. La duplicación puede estar acompañadas de cambios inflamatorios y en el intestino delgado pueden o no extenderse y comunicarse con el intestino grueso. Hay una pared muscular común entre el tubo digestivo y la duplicación. El páncreas heterotópico o resto pancreático consiste principalmente en conductos hiacinos, usualmente sin tejido insular. Y el megacolón, los síntomas y signos de esta enfermedad comienzan muy pronto después del nacimiento con una distensión gaseosa y aún con una obstrucción intestinal aguda. Entre otros tumores malignos tenemos el carcinoma epidermoide con estromacarcinosarcoma, que usualmente se presentan con una gran neoplasia, el carcinoma adenoescamoso y el carcinoma mucoepidermoide. Los sarcomas son raros, pero domina el leiomiosarcoma y el fibrosarcoma. Entre las anomalías congénitas tenemos las hernias diafragmáticas, que es la debilidad o ausencia total de una parte del diafragma, que generalmente es la izquierda, y puede permitir que el contenido gástrico haga una hernia penetrando el tórax. No afecta el orificio hiata. La estenosis pilórica o hipertrofia congénita es una malformación que en niños es predominante. En adultos es rara, el 80% de los casos ha ocurrido en varones y se caracteriza por hipertrofia e hiperplasia del músculo circular de la capa muscular propia del píloro. La estenosis pilórica adquirida es uno de los peligros a largo plazo en pacientes con úlceras péptidas cerca del píloro. Las anomalías de posesión tenemos la gastroptosis, que consiste en el descenso del estómago por debajo de su nivel normal. Las causas de ser hipoplasia microgástrica congénita, divertículos congénitos que poseen todas las túnicas normales en la pared. Y las lesiones diversas tenemos el divertículo gástrico, la dilatación gástrica y la ruptura gástrica. Buenos días, mi nombre es Victoria Graterol y le hablaré sobre la inflamación. La gastritis es una inflamación que ocurre en el revestimiento del estómago, donde se caracteriza por tener dos tipos, donde tenemos la gastritis aguda o la gastritis crónica, que a la vez tienen sus características y sus propios subtipos. La gastritis aguda es un proceso inflamatorio pasajero de la mucosa gástrica que puede manifestarse con hemorragias y en algunos casos siendo erosiva, denominados así gastritis erosiva o hemorrágica aguda. Las causas infecciosas son raras, aunque se han documentado casos asociados a enfermedades infecciosas como lo son la difteria, candidiasis o sepsis. Su origen está completamente errado o no comprobado, debido a que ella se asocia con el consumo excesivo de píldoras, también con el tabaquismo y el alcoholismo. Sin embargo, la principal patogenia se centra en la alteración de la barrera de la mucosa gástrica y los cambios en el flujo sanguíneo de la mucosa. Por otro lado, tenemos la gastritis crónica, que el entendimiento de la gastritis crónica se ha profundizado gracias al uso de la biopsia endoscópica. Engloba diversas formas morfológicas que van desde la gastritis superficial hasta la gastritis atrófica y atrofia gástrica. Sus dos características principales son la inflamación de la lámina propia por células inflamatorias y la atrofia del epitelio glandular. Si solo hay inflamación inflamatoria, se denomina gastritis crónica superficial o gastritis crónica sin atrofia. Cuando existe glandular, se clasifica como leve, moderada o severa, dependiendo del grosor de la porción glandular en relación con la mucosa de revestimiento. En la gastritis superficial crónica puede haber aplanamiento de la mucosa muy discreto. El infiltrado es de células plasmáticas y linfocitos dentro de la propia lámina propia, limitado a la mucosa superficial. Usualmente la relación clínica más importante de la gastritis atrófica de la anemia perniciosa es la predisposición cancerosa. Se dice que un 10% de los pacientes presentan carcinoma de estómago. Otra forma de la gastritis también es la enfermedad de Menetrier, que es una gastritis hipertrófica crónica. Es probablemente un concepto clínico
clínico patológico más que una entidad morfológica. Se observa sobre todo en varones de cuarta y sexta década de vida y es donde la concentración de ácido gástrico está aumentada, en ocasiones también puede disminuir, pero es característica del síndrome de Zollinger-Ellison, donde un tumor productor de gastrina en el páncreas origina hipergastremia que causa úlceras gástricas rebeldes. Macroscópicamente vamos a observar los pliegues engrosados, aumentados, a veces con un aspecto polipoide y la pared engrosada. Estos cambios pueden ser difusos o se puede ser en una región limitada. Microscópicamente las glándulas van a estar marcadamente elongadas y un poco destrozadas. Ok, seguimos con úlcera péptida. Las agudas son comunes en autopsias y suelen ser eventos terminales. Aparecen en enfermedades debilitantes como sepsis, cirugías, traumatismos, lesiones del sistema nervioso central, uso prolongado de corticosteroides, ingestión de aspirina, quemaduras extensas y tras intubación o sondaje gástrico. Si solo afecta la mucosa, puede curar completamente. Si afecta el músculo, se forma un tejido fibroso, dejando una cicatriz deprimida. Crónicas. Son lesiones solitarias que pueden aparecer en cualquier parte del tubo digestivo expuesto a jugos acidopéptidos. Patogenia. Es el resultado del desequilibrio entre secreciones acidopéptidas agresoras y la resistencia de la mucosa gastroduodenal. Dentro del cuadro clínico tenemos que las úlceras peptídicas son lesiones crónicas recurrentes. Muchos pacientes son asintomáticos, pero frecuentemente presentan dolor epigástrico. El dolor es intermitente y aparece 30 minutos después o 3 horas después de las comidas, aliviándose con alimentos, especialmente la leche. En caso de úlceras gástricas o duodenales, la molestia o dolor aparece 1 o 2 horas después de acostarse. En casos raros, la primera manifestación es la hematemesis. Otros síntomas incluyen la anorexia, náuseas y vómitos. La pérdida de peso no es rara. Dentro de las complicaciones de la enfermedad ulcerosa peptídica, tenemos la hemorragia, que es la más común, perforación, que es poco común, que alrededor del 5% de los pacientes la presenta. Esta es grave y responsable del 65% de las muertes. Puede ser la primera indicación de una úlcera. Obstrucción por edema o cicatrización del píloro o el duodeno. Transformación maligna, que esta no ocurre en lesiones duodenales. Y se ha recopilado suficiente información para afirmar que los cánceres con frecuencia se ulceran, pero las úlceras raramente se cancerizan. Buenas tardes, mi nombre es Keren Batista y yo les voy a desarrollar hoy lo que es la página 170 del libro de Marco Tulio Mérida. Uno de los puntos a desarrollar es la colitis enviana, lo cual es más conocida comúnmente como amebiasis intestinal. Es causada por entamoeba histolítica, el cual es un protozo que invade el colon y puede provocar dolor abdominal, diarrea con sangre, tenesmo y úlceras en la mucosa intestinal. Desde el enfoque médico-patológico que Marco Tulio solía aplicar, probablemente habría destacado alguno de estos puntos, que es la importancia del diagnóstico diferencial en otras colitis como la ulcerosa o la infecciosa bacteriana. También tenemos el papel de la histopatología en la identificación de trofozoitos en biopsias y posiblemente manifestaciones extraintestinales como accesos hepáticos. También contamos con la colitis ulcerosa idiopática, que es una enfermedad inflamatoria intestinal caracterizada por inflamación crónica y difusa de la mucosa del colon y recto. En estos tenemos que las causas de esta patología va a ser diarrea con sangre, dolor abdominal, tenesmo y ulceraciones del colon. Una de las causas se puede desconocer, pero se asocia a una respuesta inmunitaria alterada ante estímulos ambientales en pacientes genéticamente predispuestos. Y tenemos por último lo que es la apendicitis, la cual es la inflamación aguda del apéndice y es una de las causas más comunes en el abdomen. Esto va a causar lo que es dolor abdominal, que inicia en el epigástrico, náuseas, vómitos y fiebre y defensa muscular. Yo soy Cristal García y les voy a hablar sobre los carcinomas. Los carcinomas, que son tumores malignos, son más comunes en hombres mayores de 40 años, aunque su incidencia varía globalmente.
Su desarrollo está influenciado por factores ambientales, socioeconómicos, geográficos y ocupacionales, así como lo son el tabaquismo y el alcohol. Morfológicamente, estos tumores pueden presentarse de diversas formas, como un pólipo, una úlcera superficial, una masa con forma de coliflor o una infiltración difusa. En cuanto a su composición, puede estar formado por células caliciformes o metaplásicas, a veces con crecimientos papilares o vellosos. Las células suelen mostrar una proliferación desordenada, núcleos hipercromáticos o formas atípicas. El crecimiento tumoral puede ir desde la mucosa hasta los tejidos más profundos y órganos adyacentes, incluyendo la metástasis a ganglios linfáticos regionales y a distancia, como lo son el hígado o los pulmones. Entre los tipos de lesiones se destaca el pólipo fungiforme, que es una masa voluminosa, lobulada y friable. La úlcera ulcerosa, con bordes evertidos y un fondo necrótico. La úlcera difusa, que se extiende apicalmente e infiltra la pared del órgano, lo que complica la cirugía. Y también existe el pólipo voluminoso sepsis, que es la base ancha y de gran tamaño. Linfoma puede ser una manifestación primaria o secundaria. El primero constituye solo una pequeña porcentaje de todos los tumores malignos del estómago. Sarcosoma. Los más frecuentes son los lemiosarcomas, fibrosarcomas y sarcomas endoteliales. Carcinoma metastásico. Es raro, pero las formas más comunes se observan en la leucemia o la linfomiostasis generalizada. Patología intestinal, anomalías congénitas, duplicación y atresia. Ocurre más frecuentemente en el ilio, del estómago y el colon. Son menos frecuentes la duplicación, puede estar acompañada de cambios inflamatorios y del intestino delgado, casi todos son incompletas. Hay pared muscular común entre el tubo digestivo y la comunicación. Páncreas heterotópico, que son restos pancreáticos, consiste principalmente en el conducto y acinos usualmente sin tejido insular. Divertículo de Meckel. Temprano en la vida fetal, el intestino se comunica con el saco vitelino para su nutrición. También tenemos las lesiones vasculares. Comenzamos con la trombosis mesentérica. Esta es la obstrucción de los vasos del mesenterio que puede causar isquemia y necrosis intestinal. Suele verse problemas como hipercoagulación o insuficiencia cardíaca. El intestino afectado puede volverse hemorrágico, edematoso y con necrosis. Esta se presenta en individuos de edad avanzada, generalmente en la quinta o sexta década de la vida. Se halla en riesgo en personas diabéticas. Luego tenemos el infarto cólico. Es una forma de necrosis intestinal, generalmente por falta de irrigación. Este se distingue en tres tipos: blanco, que es isquémico puro; rojo con hemorragia; y gangrenoso, que es con destrucción avanzada. También tenemos las hemorroides, que son varices en el plexo hemorroidal. Estas pueden ser provocadas por presión venosa aumentada, que puede ser embarazo, estreñimiento y esfuerzo. Se clasifican en internas y externas y pueden presentar sangrado, dolor o trombosis. Seguimos con las lesiones obstructivas. Estas se pueden producir a cualquier altura del aparato gastrointestinal. Estas pueden ser mecánicas y vasculares. Las mecánicas son la estenosis, el ano perforado, los cálculos biliares, los fescalitos y cuerpos extraños. Mientras que las vasculares. Adherencias intestinales. Al curar la peritonitis en el postoperatorio a causa de vísceras fibrosas de origen congénito, pueden ocurrir adherencias. Estas vísceras fibrosas a veces originan asas cerradas por las cuales pueden deslizarse otras vísceras y quedar atrapadas, llevando a obstrucción que pueden complicarse con infarto. Invaginación. La mayoría se presenta en los primeros años de vida. La invaginación en los grupos de mayor edad acompaña frecuentemente por un tumor intraluminal, pedunculado, lipoma. Vólvulo. La torsión incompleta de un asa intestinal alrededor de la base de inserción mesentérica es otro mecanismo de obstrucción del intestino. Es más frecuente en el intestino delgado, pero a veces ocurre en sigmoides. Por lo regular se presentan signos evidentes de obstrucción o infarto. Morfología. El estudio histológico revela adelgazamiento de la pared y falta de capas musculares con o sin reacción inflamatoria aguda o crónica inespecífica. Inflamaciones. Hay diversas formas de inflamaciones del intestino: enteritis y colitis. Algunas forman parte de infecciones sistémicas y otras son primarias. Tenemos la colitis pseudomembranosa, que se caracteriza por la presencia de placas exudativas superpuestas en una mucosa congestiva y edematosa, la cual su agente etiológico es el Clostridium. También tenemos el Campylobacter, que es un enteropatógeno emergente,
con dos especies principales, que es el Campylobacter jejuni, que está ampliamente distribuido en la naturaleza, se transmite por vía fecal oral, principalmente a través de alimentos y agua contaminada, y al ingerirse atraviesa la barrera gástrica y se multiplica en la porción alta del yeyuno. Y tenemos el Campylobacter fetus, que está asociado a infecciones sistémicas como meningitis, abscesos o septis y no suele causar diarrea. Tenemos la shigellosis, que es causada por bacterias del género Shigella y afecta principalmente a la mucosa del colon. Aquí estas pueden invadir las criptas glandulares y el tejido linfoide, provocando hiperemia, edemas y nódulos linfáticos. La inflamación que hace que la mucosa sea blanda, friable o con úlceras superficiales irregulares. Y histológicamente hay inflamación de leucocitos mononucleares y polimorfonucleares con trombosis en vasos pequeños. Y tenemos la cólera, que es una enfermedad diarreica grave causada por Vibrio cholerae, que ataca principalmente al intestino delgado, y esta provoca pocos cambios anatómicos y no causa úlceras intestinales. Enfermedad de Whipple. Esta tiene una apariencia patognómica en una biopsia yeyunal. Se ven grandes macrófagos llenando la lámina propia, distorsionando las vellosidades y alternando con espacios vacíos. La enfermedad no está limitada al intestino, identificándose macrófagos idénticos en el resto del tubo digestivo, ganglios, entre otros, siendo la biopsia del intestino delgado la mejor forma de diagnosticar un Whipple. Otras enfermedades asociadas con mala absorción pueden ser la acantocitosis, en la cual el citoplasma velloso apical muestra una marcada vacuolización como resultado de la incapacidad de sintetizar beta-lipoproteína. Y tenemos la linfagiectasia intestinal, en la cual se desarrolla una enteropatía en el espacio extracelular de la lámina propia. La apendicitis aguda es un pequeño saco que está conectado al intestino grueso en la parte inferior derecha del abdomen. La mucosa normal de la apendicitis tiene una tinción amarilla y brillante y la serosa es lisa y brillante. Macroscópicamente, la apendicitis con una inflamación aguda bien desarrollada presenta una cubierta purulenta y también puede existir desde una inflamación mínima hasta una destrucción completa con necrosis en la pared apendicular. La apendicitis crónica es una entidad patológica o clínica que ha sido muy discutida. Sus síntomas y signos son vagos y borrosos como su patología. Parasitosis. En la luz apendicular podemos observar huevos de diferentes parásitos como Trichuris y Ascaris. Algunos de ellos pueden ocasionar reacciones granulomatosas en la serosa apendicular. En los tumores del intestino delgado encontramos el adenoma, que es un tumor maligno que se puede observar aislado o múltiple, casi siempre en el duodeno. Tumores del músculo liso, estos se pueden presentar en cualquier segmento de las capas musculares. Sus síntomas y signos dependen del aspecto macroscópicamente. Estos son delimitados y si crecen hacia el mesetero pueden crear o formar una masa bultosa. Un lipoma es un tumor benigno que está compuesto por tejido graso. Este se presenta como un bulto blando, indoloro, que está ubicado o está localizado por debajo de la piel. Los linfomas. La gran mayoría de los linfomas que comprometen el intestino delgado se dividen en tres categorías, como el síndrome de mala absorción, los linfomas que aparecen sobre la base de una proliferación de células difusas plasmáticas y los linfomas que aparecen de nuevo. Tumor carcinoide. Este se origina en el sistema endocrino difuso por fuera del páncreas, donde normalmente se encuentran las células enterocromatinas. El sarcoma está a todos los niveles del intestino, pueden nacer sarcomas de diversos elementos mesenquimatosos en la pared del intestino delgado y puede producir masas voluminosas blandas necróticas. Los pólipos epiteliales es una lesión benigna que hace protrusión arriba de la superficie de la mucosa que lo rodea. Puede originarse en la mucosa o submucosa y puede dividirse en 5 categorías bastante precisas. Pólipos de colon y recto. En el intestino puede haber distintos pólipos. El pólipo inflamatorio juvenil o de retención se observa en niños. Este produce un sangrado rectal y su frecuencia disminuye a medida que aumenta la edad del individuo. Este no tiene relación con el carcinoma de colon adenomatoso. El 75% de los pólipos neoplásicos sésiles están formados por glándulas tubulares adenosadas entre sí o separadas. Ya se está bien. La poliposis familiar del intestino grueso. Macroscópicamente, el intestino está inundado de pólipos que van desde ligeras elevaciones de la mucosa normal hasta grandes tumores polipoides. El cambio maligno está sugerido por la fijación o ulceración de la superficie. El síndrome de Turner consiste en pólipos edematosos.
del colon con tumor cerebral. Los pólipos hiperplásicos histológicamente muestran un incremento de la mucosa glandular del colon. El adenoma velloso histológicamente está compuesto por papilas digitiformes, a veces ramificadas. Los pólipos de retención juvenil, el examen macroscópico puede estar invertido superficialmente y el corte tiene apariencia quística cribosa. Microscópicamente presentan cambios inflamatorios sobre la superficie y quistes de contenido mucoso. El pólipo de Peutz-Jeghers se caracteriza por pólipos en todo el intestino delgado con pigmentación por melanina de la mucosa bucal, labio y dedos. Y en los malignos tenemos el carcinoma, en donde estudios epidemiológicos indican incidencia de cáncer colon rectal. Entre otras lesiones del colon encontramos lo que es la neumatosis cistoides intestinal. Esta puede presentarse en niños como un componente de la enterocolitis necrotizante o en adultos como un hallazgo idiopático en asociación con obstrucción intestinal mecánica o con enfermedad pulmonar crónica. Macroscópicamente ella se muestra con masas polipoides arracinadas formadas por quistes submucosos llenos de gas. En la endometriosis del intestino grueso encontramos que puede resultar con una obstrucción completa donde la presencia del tejido endometrial dentro de la pared intestinal causa una hipertrofia secundaria del músculo liso, lo que son la maracoplaquía, las ataxias vasculares y lo que es el sarcoma de Kaposi. Del apéndice secal encontramos lo que es la mucocele, que es la condición designada de mucocele donde el apéndice muestra un agrandamiento globular localizado o difuso, la luz está delimitada y contiene grandes cantidades de mucus viscoso. Se dice que los cambios son secundarios a una obstrucción proximal a la luz, el epitelio es plano, atrófico y sin ninguna característica de atipicidad. En otros casos se ve un foco localizado de hiperplasia de la mucosa, siendo la apariencia indistinguible de la de un pólipo colónico hiperplásico. Algunos autores lo describen en dos formas. Lo describen como número 1 obstructivo y como número 2 neoplásico. En lo obstructivo se refiere a lo que anteriormente mencionamos, lo que describimos, y el neoplásico es benigno, en forma de cistadenomas mucinosos, y maligno con respecto al citoadenocarcinoma mucinoso. La malabsorción se caracteriza por eliminación tecal anormal de grasa y malabsorción variable de grasa, vitaminas, liposolubles, otras vitaminas como proteínas, carbohidratos, minerales y agua. Las enfermedades y trastornos que provocan la malabsorción son muchas y se clasifican de manera muy diversa. La biopsia del intestino delgado es perpendicularmente útil en la evaluación de las enfermedades celíacas, una condición caracterizada por una mucosa totalmente plana y una dramática respuesta clínica y morfológica a la remoción de gluten de la dieta. A la observación microscópica, las vellosidades están atrofiadas y ausentes, pero el grosor o el espesor global de la mucosa es esencialmente normal. Puede verse la misma apariencia morfológica en otros casos como dermatitis herpetiforme o, en estos casos severos, se puede observar tropical. La patogénesis de la enfermedad celíaca se desconoce. La mayoría de los estudios favorece la teoría de la atrofia vellosa. Resulta un periodo de vida acortado de las células epiteliales yeyunales. Una complicación bien documentada, si bien rara, de las enfermedades celíacas es el desarrollo de linioma intestinal. La enfermedad de Weening. Esta es una lipodistrofia intestinal con una apariencia patogmónica a nivel de un corte de biopsia yeyunal. Esta se caracteriza por un macrófago de gran tamaño que entra a nivel de la lámina propia de la célula, eliminando las vellosidades y dejando un gran espacio vacío. A nivel del citoplasma de la célula encontramos grandes cantidades de Pas positivo y de diastasis resistentes. Esto debido a que los cuerpos baciliformes entran en contacto con el macrófago y las células epiteliales. Esta patología ya está estudiada y demostrada debido a la microscopía electrónica.
pero se ha comprobado que la lipodistrofia intestinal no solamente afecta al intestino, sino que también afecta otras áreas u órganos, como lo pueden ser el tubo digestivo y otros macrófagos similares a nivel del vaso, las hormonas suprarrenales, los pulmones, el corazón e incluso en el sistema nervioso central. Muchas gracias.